se llevó la vida de una persona que se llamaba Rafael Nahuel. Estamos en comunicación con un periodista de Bariloche, que hoy, buscando algo sobre su vida, me enteré que cuando era muy chico hizo el curso de periodismo que se daba en Página 12, Santiago Reyes, así. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? ¿Cómo te Buenas va? tardes. Tenía 15 años yo. Qué bárbaro, yo ya debía tener como 47. No creo que tanto, no creo que tanto. Pero me acuerdo que fue ahí en la avenida Belgrano y Claro. Página tendría unos pocos meses, ¿no? Porque estaba... No, ya veníamos de la calle Perú. Un añito y medio sería, ¿no? Ya Más tendríamos 3, 4 años, porque veníamos de la calle Perú y a los 2 o 3 años claro. nos mudamos a Belgrano. Pero yo me acuerdo de los talleres de infantiles. Yo también, mucho. Y me enteré hace no mucho leyendo El Salto de Papá, el diario de Martín, sí, el libro sí. de Martín Schiavone, que Martín también lo hizo, y que fuimos compañeros en ese taller. Ah, mira vos. Sí, era algo que duró muchos años y que era hermoso, realmente. Sí. Era hermoso. La verdad que yo lo recuerdo con mucho cariño. Sí. Bueno, Santiago, nosotros te llamábamos en principio por 2 temas. Uno, que vas a hablar por ahí conmigo, y otro que te quería consultar, Sergio, sobre la nota de Anfibia, pero que yo quería empezar hablando, ya está detenido el prefecto Pintos. Sí, está detenido después de 1 año y medio de cometido el asesinato estatal de Rafael Nahuel. Pasaron muchas cosas, pasó una instrucción, digamos, una investigación judicial en el Juzgado Federal de Bariloche, que fue acumulando datos, pruebas, pericias, testimonios, la inspección ocular, que no dejaban lugar a dudas, salvo una interpretación muy amañada y muy malintencionada, sobre la responsabilidad, en términos generales, del Grupo Albatros, de todos los integrantes del Grupo Albatros que ingresaron el 25 de noviembre de 2017 al territorio mapuche, allí en Villa Mascardi, y en particular del cabo primero Francisco Javier Pintos, que disparó más de 50 veces con munición 9 milímetros, con 2 armas distintas, con una pistola Beretta y con un subfusil MP5, que es un arma de guerra. Tuvo que cambiar 4 veces cargadores. O sea, no se le escapó un tiro, ¿fue con orden de matar? No. Yo no sé si, digamos, a ver, yo creo que había una orden de dar una señal, de dar un mensaje, en un contexto que hay que recordar, digamos, el día que mataron a Rafael estaban velando a Santiago Maldonado, el 25 de mayo, digamos, ¿no? Sí. Veníamos de un contexto de criminalización del pueblo mapuche, de estigmatización, de señalamiento como un enemigo interno, de construcción de la existencia de una fuerza en la Patagonia, enclavada en la cordillera, que ponía en riesgo el orden territorial nacional y la democracia, ¿no? Ese fue el contexto. Yo creo que había una orden de emitir un mensaje. No creo que hayan ido a buscar a Rafael particularmente. Estoy convencido que no fueron a buscar a Rafael. No, y a Santiago tampoco. ¿No? Estaban no estaban en el lugar indicado. Digamos, claro, y digamos, y todo ese contexto se traduce también en la aplicación del concepto de accionar de las fuerzas sin una orden judicial ante la comisión de un delito o un supuesto delito, pero que en estos casos eran, en el mejor de los casos, una protesta social, ¿no? La idea de la flagrancia como permiso de actuación de la fuerza, sin que exista o sin que medie una intervención judicial, explica, me parece, tanto el accionar de Gendarmería a fines de julio, principios de agosto de 2017, allí en Cuyamen, en Napulof, en Cuyamen, en el noroeste de Chubut, como lo que sucedió en Villa Mascardi. De hecho, lo que quedó probado, ya estaba probado en el expediente, pero la Justicia Federal de Bariloche había hecho caso omiso, pero lo que quedó probado a partir del fallo del 15 de mayo de la Cámara Federal de Apelaciones de Roca es que hubo una persecución, es decir, que se excedió incluso los límites del territorio de parques que estaba en disputa entre la comunidad mapuche y parques nacionales, y los albatros fueron más allá. Ellos son usurpadores de otro territorio, si se quiere, para compararlo, en esa persecución que derivó en el asesinato de Rafael Nahuel, que pudo haber sido una masacre, porque dispararon entre 114 y 129 veces con balas de goma. Entre 114 y 129 proyectiles con balas de goma. Entonces, con balas 9 milímetros, perdón. Sumado a las balas de goma y las marcas de pintura, digamos, ¿no? La totalidad fueron más de 300 veces que dispararon. Un ataque, literalmente un ataque. Una cacería. Claro. Una cacería. Vos escribiste el libro Silenciar la muerte sobre este caso. ¿Hasta dónde llega ese libro, digamos? Es previo a el procesamiento de los albatros, digamos.
En enero pasado, nosotros lo presentamos en noviembre, cuando se cumplió el primer aniversario del asesinato de Rafa, y en enero el juez Leónidas Moldes procesó a los 5 integrantes del Grupo Albatros bajo la figura de homicidio cometido en exceso en legítima defensa. Es decir, que Moldes dio por hecho el relato del Ministerio de Defensa que daba cuenta de un enfrentamiento armado entre los albatros y la comunidad mapuche. Y bueno, eso por supuesto fue apelado a esa resolución del juez, que pretendía además cerrar la instrucción y que no se investigue más y que se llame a juicio oral y público. Eso fue apelado, llegó a la Cámara de General Roca, y allí un fallo que yo considero histórico, porque vino, digamos, a echar luz sobre un caso que venía muy, muy enturbiado por el Ministerio de Seguridad y por los medios colaborativos, ¿no? Era muy difícil que la justicia se anime a echar luz ante tantas presiones. Y ese fallo en particular no solo dice, aquí no hubo exceso en legítima defensa, aquí hubo una persecución, lo procesó por homicidio agravado a Pintos, dictó la falta de mérito para otros integrantes del Grupo Albatros, lo cual no significa sobreseerlos. Le está diciendo al juez de primera instancia, vuelva a investigar, porque puede haber una responsabilidad también en el accionar de estos uniformados, y además dicta la prisión preventiva, que se cumplió un tiempo después de las apelaciones previsibles, y que finalmente hace una semana, un poquito más, ya es efectiva. Y el fallo también señala esta intervención del Ministerio de Seguridad, la cuestiona, le dice a la ministra Bullrich, usted no puede solamente con la versión de los uniformados dar certeza a ese relato, porque está presionando sobre la justicia, en definitiva, nada menos que un ministerio. Está dando crédito a la versión de quienes están implicados en este asesinato, le está dando institucionalidad a ese relato, y en definitiva presiona de manera directa y a través de algunos medios sobre el accionar de la justicia. Y también es muy crítico con el fallo de Moldes, que había procesado por el exceso en legítima defensa, ¿no? Por eso echa luz sobre varios aspectos, el propio accionar de la justicia, lo que sucedió aquel 25 de noviembre y cómo el Ministerio de Justicia había presionado para la construcción de este relato sobre un enfrentamiento armado. Sí, retrospectivamente uno tiene la sensación de que, bueno, fue una intentona del Ministerio de Seguridad para generar eso tan ansiado que es el terrorismo dentro de la Argentina, para tener cómo combatirlo, digamos, ¿no? Claro, y además, digamos, es muy importante, no solo, digamos, el objetivo político que busca el Ministerio a partir de esta construcción, que uno puede entender que está atado a los intereses económicos en la Patagonia y la defensa de los intereses económicos en la Patagonia, los sectores más concentrados de la economía, y los terratenientes, sino también cómo llega el Ministerio de Seguridad a esa versión. Nosotros lo publicamos en el libro y también, por suerte, está reflejado en el fallo de la Cámara, que minutos antes que se les secuestre los celulares a los albatros involucrados en el asesinato, dejaron una serie de audios de WhatsApp, a sabiendas que le estaban por secuestrar los celulares, donde relatan lo que supuestamente sucedió. Allí hablan de los árboles arrancados de cuajo, allí hablan de la emboscada, allí hablan de las máscaras antigases en propiedad de los mapuches, etcétera, etcétera. Todo eso, sin mediar una prueba, una pericia, al día siguiente se convierte en un relato institucional, oficial, de un Ministerio de la Nación, ¿no? Claro. Y todos recordamos a Bullrich, no sé si en referencia a este caso o a otro caso, porque fue una seguidilla bueno, más o menos poco después fue el caso Chocobar, pero todos recordamos a Bullrich diciendo esa barbaridad de, en principio, lo que dicen las fuerzas de seguridad para nosotros es verdad. Es una aberración absoluta. Y ese, digamos, este caso y con lo que sucedió con esos audios y lo que pasó con el comunicado del Ministerio y la conferencia de prensa, que hay que decir que Bullrich la dio junto a Germán Garabano, ¿no? El ministro de Justicia y Derechos Humanos, nada menos, dando crédito a la versión de 5 sospechosos de un asesinato a quienes les estaban por secuestrar el celular y dejaron grabado a modo de, entre comillas, prueba, qué es lo que había sucedido allí, ¿no? Así que el libro llega hasta donde llegó la investigación, el acceso al expediente, y lo pude confrontar con otros testimonios, etcétera, y la verdad es que este fallo del 15 de mayo le da mucho crédito a lo que publicamos en ese momento, porque teníamos la sensación de que la justicia iba camino a dar impunidad al caso, pero bueno, realmente sucedió
esta resolución de la Cámara de Roca. Sí, dentro de toda bueno, seguimos con la metáfora del apagón, pero dentro de toda la oscuridad que estamos viviendo, más allá de las 7 horas, hace 4 años, Sí. Hay algunos fallos que dan todavía la sensación de que no todo el poder judicial está cooptado por la mafia. Sí, sí, fue muy importante y se ratificó después porque el abogado de Pintos apeló ese procesamiento por homicidio agravado y la prisión preventiva y la misma Cámara lo rechazó. Hay que decir también que el abogado de Pintos es Marcelo Hugo Rocchetti. Marcelo Hugo Rocchetti fue el jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de Ritondo en la provincia de Buenos Aires. Es decir, es un funcionario de primera línea de María Eugenia Vidal. Y fue abogado del Rafa Diceo en una causa por extorsión agravada por uso de arma, es decir, es un hombre con llegada a Angelici. ¿Cómo llega Marcelo Hugo Rocchetti a defender al cabo principal sospechoso del asesinato de Rafael Nahuel? Es una pregunta que hay que hacerle al gobierno, porque es un hombre con directa llegada al macrismo, sí, claro, funcionario de Ritondo y de Vidal, y abogado del jefe de la barra brava de Boca en tiempos de Angelici. Qué bárbaro, qué bárbaro. Santiago... Es decir, la posición, un segundo, la posición del gobierno, en lugar de tratar de echar luz y garantizar que la justicia libremente investigue lo que había sucedido, fue clavar un comunicado con la versión de los albatros del día anterior, sostenerlo durante 1 año y medio a pesar de todas las pruebas y las pericias que indicaban que hubo una verdadera cacería, y ponerle al principal sospechoso un abogado carísimo del propio riñón del macrismo. Digamos, esa fue la función del gobierno y del Estado en relación a este caso. No, este gobierno no echa luz, eso queda claro, ¿no? Desde ayer. Santiago, por otro lado, cambiándote de tema, pero no tanto, porque te voy a preguntar sobre el Bolsonaro argentino, escribiste una muy buena nota en la revista Anfibia, que se llama Callen esos bombos, sobre Miguel Ángel Pichetto. Y no sé, es que hay una frase que él dijo en una radio al día siguiente de que fue nombrado candidato a vicepresidente, que dice, hay un momento donde un hombre se encuentra a sí mismo y decide quién es. ¿Quién es Juan Miguel Ángel Pichetto? Bueno, Pichetto, es decir, Pichetto es y lo escribí en la nota de Anfibia, Pichetto es un oficialista profesional, digamos, ¿no? Claro. Es un hombre con una probada capacidad de negociación y de rosca política, es un hombre que supo reinventarse de acuerdo al oficialismo que ocupara el poder, y es un hombre que en Río Negro, donde yo vivo desde hace muchos años, se lo conoce precisamente por esa capacidad. Venía del menemismo más feroz, de representar los intereses del menemismo en la provincia de Río Negro y también en la Cámara de Diputados, y se transformó tardíamente al kirchnerismo. No fue de los primeros kirchneristas de la provincia de Río Negro, pero luego fue clave también para la aprobación de algunas leyes, etcétera, ya como presidente de la bancada en el Senado. Y bueno, y desde el 10 de diciembre de 2015, sin perder su lugar como presidente de la bancada de un sector del peronismo en este caso, fue garante de los proyectos que con más necesidad el Poder Ejecutivo de Macri envió al Congreso. Él hace 17 años más o menos que ocupa el rol de presidente del bloque justicialista, así que uno podría pensar tranquilamente que casi todo el sistema judicial argentino le debe algún favor. Y claro, porque desde el Consejo de la Magistratura, que viene ocupando también hace creo que 11 años, ha sido clave para la designación de jueces, lo mismo que en su rol de senador, en distintos momentos donde debía analizarse la actuación de cada uno de los magistrados. Es un engranaje clave yo te diría, de la burocracia política, claro, ¿no? de la administración, sea cual sea el signo político que esté al frente de esa administración. Ahora, lo que yo me pregunto es esto, porque él era clave en la medida en que tenía el apoyo de los gobernadores peronistas para darle votos en el Senado, etcétera. Ahora, ¿en qué sentido es clave? Yo creo que se presenta ante los gobernadores como garante de la continuidad de esas gestiones, ¿no? Él, para quienes seguimos su derrotero desde las provincias o de la provincia, y creo que algunos colegas de otras provincias también pueden decirlo,
se ha mostrado intermediando, por ejemplo, para la obtención de obra pública en las provincias y en los municipios fundamentalmente, ¿no? Llevaba de la mano a los intendentes a ver a los funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para conseguir obras para sus localidades. Y uno puede decir, ¿esto es negativo? No, evidentemente, a la luz de que los municipios puedan haber mejorado su situación con alguna obra pública, no. La cuestión es que él vinculaba esta tarea con su propia preservación, con su propia construcción política, y la puso, digamos, a remate al mejor postor en el sentido de quién iba ganando las elecciones y quién lo necesitaba en ese rol. Su construcción política es el mismo, porque atrás de él no hay nadie no hay pichetismo. No, en Río Negro existía, diría, hasta el 10 de diciembre, hasta mediados de 2015, cuando pierde la elección con Alberto Bretelnec. Uh-huh. De hecho, fue candidato del Frente para la Victoria en 2015, y aquí el kirchnerismo más duro decía con la nariz tapada, lo vamos a votar a Miguel Pichetto, porque conocían su historia y sabían, digamos, de su capacidad para adaptarse al gobierno que sea, al oficialismo que sea. Uh-huh. Pero a partir de esa derrota, él pierde además mucho lugar dentro de la interna del Partido Justicialista en la provincia de Río Negro. Emerge la figura de Martín Soria con mayor liderazgo. Uh-huh. El pichetismo se va minimizando, queda una expresión muy testimonial hoy del pichetismo. Ahora, a partir de esta novedad, entiendo yo, buscará reforzarse, porque está ya indagando en algunos ámbitos del peronismo rionegrino quien pueda pasarse, como él lo ha hecho ahora a Juntos por el Cambio, Cambiemos, en la provincia de Río Negro, y ser candidatos a diputados y senadores en las nacionales, las PASO de agosto y las generales de octubre. Así que, digamos, el pichetismo rionegrino ve en este anuncio la posibilidad de reinventarse y de sobrevivir cuando, insisto, había quedado muy reducido, una expresión muy pequeña. Uh-huh. Ahora, repasando, y lo que dice esa nota es que siempre ha tenido este comportamiento y esta idea de ausencia de emociones en la toma de decisión política, y esta suerte de paroxismo de la realpolitik, ¿no? Sí. Como él dice, bueno, la ha tenido siempre aquí, ha dicho, por ejemplo, durante la campaña electoral de 2015, en un debate televisivo, dijo, a mí no me van a elegir para cruzar una ancianita por la calle, por la esquina, digamos, ¿no? Uh-huh. Y el callen esos bombos tiene que ver con los actos políticos. Él pedía que no toquen los bombos en los actos peronistas porque le molestaba y no podía articular su discurso. Es decir, a mí no me ha sorprendido la decisión de Pichetto de aceptar esa propuesta, ¿no? Quienes hemos, por trabajo periodístico, seguido su trayectoria, y que además hemos charlado muchas veces con él y hemos hecho muchas notas, etcétera, para mí no ha sido una sorpresa. Bueno, Santiago, te agradecemos la comunicación por estos dos temas. La verdad, la otra vez cuando salió a hablar, creo que fue la primera vez que salió a hablar el otro día, y salió con esa macarteada, ¿no? Que faltaba que dijera que Kicillof es oriundo de Odessa. Más o menos ya deja entrever cuál va a ser la línea que va a seguir, que efectivamente es la que nos preanuncia un macrismo más bolsonarizado, ¿no? Y más impiadoso. Y con más contenido y más capacidad para verbalizarlo, ¿no? Es decir, tiene una diferencia en términos intelectuales muy clara y muy marcada con Macri y con muchos de sus funcionarios. Me parece que en ese sentido le da un poco de carnadura al discurso, incluso derechizándolo, sí. Digamos, llevándolo más al extremo. Me parece que le pone un poco más de carnadura. Pichetto es un tipo que ha leído mucho, un tipo más formado, y en ese sentido tal vez haya una búsqueda en ese sentido por parte del PRO y del macrismo. Pero queda claro, como vos decías, cuál es su mirada de la realidad, más allá de la formación que pueda tener. Muchas gracias, Santiago, un placer hablar con vos. Bueno, un saludo para los dos. Muchas gracias. 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 Chao. Radio H